y las Baleares. Oh, yeah, y las Baleares. ¿Y ustedes? Som la mesa de negociació del conflicte basc. Havia de començar fa una hora. Coño, en este país siempre pasa todo cuando estoy fuera. ¿Y qué? ¿Cómo va la cosa? Yo creo que esta mesa no tiene sentido si no está Arnaldo Otegi. Hombre, tampoco me parece bien que ETA haga un comunicado y que al día siguiente saquen a Otegi de la cárcel. Pues nos tendremos que inventar algo, pero en estas negociaciones debe participar Arnaldo. Bueno, pues ya déjenme pensar algo. Gracias por incluirme en la mesa de negociaciones, pero lo podríamos haber hecho, qué sé yo, por videoconferencia, la hostia. Aquí no sobra nadie. Todas las personalidades vascas pueden aportar su granito de arena. Bueno, ¿quién abre fuego? Perdón, quería decir, ¿quién abre el debate? Lo primero es que no se pisotee a las víctimas. Ningún problema, las víctimas tendrán su reconocimiento. No hablo de reconocimiento. Hablo de que alguien me está pisando, cabrones. ¡Oh! Vamos a ver, para mí lo más importante es el acercamiento de presos. ¿Todos de acuerdo? Sí. El que vulguin, però decideixin ràpid, que algú li han sentat els pinxos molt malament. Oh, shit! Muy bien, acercamiento de los presos. Bueno, ¿qué es yo me refería a acercar los presos a las cárceles vascas, no acercar los presos entre sí, la hostia. ¿Lo veis? Siempre con exigencias, siempre. Sí. Pachi, echa para allá, la hostia. Que no soy Pachi, que soy Gorka. Lo que sea, disolveos un poco, joder. Can you hear it? Can you hear it? ¡ETA se disuelve! ¡ETA se disuelve! ¿Qué ha pasado? Joder, siempre me pierdo todo. Aquí no sobra nadie. Todas las personalidades barcas remando. Som la mesa d'investigació del conflicte... ¿Qué investigan? No, d'investigació, no. ¿Y qué investigan ustedes?